Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a retomar el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer de tiro vertical. Vamos a hacer un par de ejercicios más al respecto de ese tema y si nos da tiempo, espero que sí, vamos a empezar a tomar el tema de tiro parabólico, que sería el penúltimo que vamos a ver antes de nuestra evaluación que estaríamos haciendo el día 22, muchachos, de diciembre, miércoles en la sesión de ese día. Ahí estaremos aplicando nuestra tercera evaluación parcial. Bueno, la segunda parte de nuestra tercera evaluación parcial para cerrar ya este semestre. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguien que me confirme si me escucharon? Sí, no hay nada. Ok, gracias. Bien, voy a iniciar, muchachos, entonces, si no hay comentarios, voy a compartir mi pantalla. Vamos a seguir resolviendo el problema del día de ayer. Prácticamente estaba terminado, pero cometí un error por ahí a la hora de hacer ese cálculo de la altura. Y vamos a ver qué pasó con eso. Veíamos el día de ayer que este movimiento de tiro vertical pues se refiere precisamente cuando un objeto, un cuerpo es proyectado verticalmente hacia arriba o hacia abajo y se le proporciona una velocidad inicial. A diferencia del movimiento de caída libre, en el movimiento de tiro vertical se le proporciona una velocidad inicial. Si le damos una velocidad inicial aunque vaya hacia abajo, eso ya será un tiro vertical. Y desde luego si le damos una velocidad inicial y viaja hacia arriba el objeto, pues será un tiro vertical. Si solamente lo dejamos caer, es decir, su velocidad inicial es 0, entonces eso será una caída libre y solamente el movimiento será en dirección vertical hacia abajo. Y veíamos que este movimiento pues tiene unas ciertas características en cuanto a tiempos y en cuanto a la velocidad inicial y final, ya las definimos ayer antier en la clase, y también que las ecuaciones que nos sirvieron para la caída libre también las vamos a aplicar indistintamente en el tiro vertical, con la salvedad de que ahora sí, en este movimiento vamos a tener que considerar siempre, pero siempre la aceleración negativa para obtener buenos resultados. Entonces, y esto es debido a que pues esta gravedad afecta el movimiento en los dos sentidos, cuando el objeto viaja hacia arriba y cuando el objeto viaja hacia abajo. En los dos casos afecta el comportamiento de este movimiento. Y el día de ayer estábamos haciendo este primer ejercicio en el cual una persona lanzaba una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba a una cierta velocidad inicial, en este caso de 29.4 metros por segundo. Nos pedían calcular pues todo, ¿no? La altura máxima que alcanza, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo, la velocidad de la pelota cuando regresa a la mano de la persona, es decir, cuando llega al mismo nivel otra vez. Y todo eso calculamos. Bueno, determinamos que el tiempo de vuelo fue lo primero que hicimos. Determinamos que el tiempo de vuelo fue de 6 segundos y de ahí, con base a la relación entre el tiempo de vuelo y los tiempos de subida y de bajada, determinamos cuánto era el tiempo de subida y cuánto era el tiempo de bajada, y nos quedamos en el punto, cuando calculamos en primera instancia la altura desde que fue lanzado, bueno, la altura máxima que alcanzó, con una primera ecuación, haciendo la consideración de que el tiempo que usamos fue el tiempo de subida, porque queríamos exactamente la altura máxima. Entonces, esa altura máxima, lo voy a resaltar aquí, esa altura máxima se alcanza en este punto, en donde una condición es que la velocidad final es 0. En este instante que llega al punto más alto, la velocidad final es 0. Y además el tiempo que transcurre desde que se lanza la pelota hasta que llega a este punto donde la velocidad final es 0 es precisamente el tiempo de subida. Y por eso
Para calcular esta altura consideramos el tiempo de subida y determinamos que la altura hasta la que llega fue de 44.1 metros. Y después queríamos corroborar que efectivamente podíamos determinar esta misma altura con otra ecuación, y entonces empleamos la ecuación, la que corresponde aquí a la número 3 en la lámina, pero usé el valor de 6 segundos. El valor de 6 segundos no corresponde al instante cuando está en la altura máxima. El valor de 6 segundos corresponde cuando está de nueva cuenta a la misma altura de donde fue lanzado, y entonces es lógico el resultado que me dio aquí, porque aquí el resultado que me dice es que la altura a la que se encuentra después de 6 segundos es de 0, 176.4 menos 176.4 metros. Eso me da como resultado 0. Y aparentemente era un error. Pero, pues no, la realidad es que el error está en la consideración del tiempo que tomé, porque este instante de los 6 segundos no corresponde al punto en donde está la altura máxima. Esa altura máxima corresponde al tiempo de subida o al tiempo de 3 segundos. Esto que voy a resaltar aquí ahorita, estoy calculando en este instante, cuando la velocidad es 0, cuando está en la máxima altura, y entonces ahí debí de haber usado el tiempo de 3 segundos. Y entonces vamos a corroborar eso para ver que efectivamente pues me da la altura. Denme un segundo, por favor. Con la interrupción, pero ya estoy de regreso. Entonces vamos a ver que efectivamente este cálculo era erróneo porque el tiempo no era el adecuado, pero vamos a corregirlo en este momento. Vamos a ver que si calculamos la altura con esa misma ecuación que usamos antes, pero ahora consideramos el tiempo correcto, que es el tiempo, el instante en que está en la máxima altura, que es lo que nos interesa en este momento. ¿Cuál sería el tiempo que debería tomar, muchachos? 3 segundos. 3 segundos. Si lo hago así, espero que ahora sí me dé el resultado que requiero. 3 segundos más 1/2 de la aceleración de la gravedad, que son menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Nuevamente por los 3 segundos, o sea, debe ser el mismo tiempo, debe ser el mismo instante, por los 3 segundos, pero al cuadrado. Y ahora sí, vamos a ver que, si hacemos esto, muchachos, ayúdame a calcular las 29.4 por 3, ¿cuánto me da? 88.2. 88.2, muy bien. 88.2 metros, ¿no? Porque aquí fueron metros por segundo, estos segundos se eliminan, me quedan metros. Y luego, voy a hacer esta operación, más por menos me va a dar menos, 1/2 por 9.8 me va a dar 4.9 metros por segundo cuadrado. Y voy a multiplicar por el cuadrado de 3 segundos, que son 9 segundos cuadrados. Y si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me da el segundo término? 44.1. 44.1. 44.1. Y 88.2 menos 44.1, ¿cuánto me da? 44.1. 44.1 metros. Y entonces ahora sí coincide mi resultado con el que habíamos obtenido arriba. El problema fue que consideré mal en el primer cálculo mi tiempo.
debo de considerar el tiempo para el mismo instante en que estoy calculando. Ese es el punto. Entonces, pero bueno, lo que vemos aquí, muchachos, afortunadamente con este cálculo erróneo que hice primeramente, es que, bueno, pues yo puedo encontrar realmente la altura en cualquier instante. Si conozco el tiempo, un instante de este movimiento, y utilizo ese tiempo en el cálculo, pues voy a obtener realmente la altura a la que se encuentra este objeto que fue lanzado verticalmente. Entonces, en algún problema más adelante tal vez lo usemos así y vamos a ver qué nos será útil. Desde luego, si calculáramos con la otra ecuación, pues también deberíamos de llegar al mismo resultado. Por ejemplo, despejando de la segunda ecuación la altura, seguramente deberíamos de llegar al mismo resultado de la altura máxima. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? ¿Podemos pasar a un segundo ejercicio? Sí. Sí. Voy a pasar entonces al siguiente ejercicio, en donde tenemos esta situación, muchachos. Tenemos aquí un hombre bala, un acróbata en un circo que es lanzado por un cañón. En el circo de los hermanos Chávez, este hombre bala es lanzado por este cañón. Se convierte en una bala humana. Y pues en teoría es lanzado verticalmente, aunque en realidad se les lanza de manera inclinada. Vamos a considerar que en esta ocasión fue lanzado verticalmente por el cañón, y entonces lo que realiza ese acróbata es un movimiento de tiro vertical, es decir, sube verticalmente hacia arriba hasta que por acá en algún punto, voy a exagerar esta trayectoria, aunque decíamos que debía de ser en la misma dirección en que sube, debe de bajar, pero lo exageramos para poderlo visualizar. Y bueno, aquí llega, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, si dejamos el cañón, volvería a entrar en el cañón, pero pues lo más seguro para el acróbata, para que no se lastime, pues sería ponerle una red de protección aquí, en la cual caiga y pues aminore los efectos del golpe de la caída. Entonces esto es acostumbrado a poner una red de protección para que caiga el acróbata. Y vamos a suponer que esta red de protección está a la misma altura en la que fue lanzado por el cañón. Entonces, muchachos, me dice aquí que el vuelo del acróbata dura 8 segundos hasta que cae a la red de protección. ¿Cómo podríamos interpretar estos 8 segundos si son hasta que cae a la red de protección? ¿A qué tiempo correspondería esos 8 segundos? El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, muy bien. Entonces, esto sería el tiempo de vuelo. Conocemos entonces aquí el tiempo de vuelo. Lo que me dice esto es que calculemos la altura máxima que alcanza, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo, precisamente la velocidad con que es lanzado y la velocidad con que golpea la red de protección. Entonces hay que calcular todo para este amigo. Entonces vamos a primero indicarlo en la lámina para que no haya lugar a dudas qué es lo que estamos calculando. Y entonces, pues vamos a calcular la altura máxima, es decir, qué tanta altura hay de aquí hasta acá. La altura máxima que alcanza. Vamos a calcular el tiempo de subida, que es pues el tiempo que tarda en llegar desde este punto hasta este punto, en dirección vertical hacia arriba, que es el tiempo de subida. Y vamos a calcular también el tiempo de bajada, que es desde este punto, en esta dirección vertical hacia abajo, el tiempo de bajada. Y desde luego vamos a calcular con qué velocidad inicial fue lanzado
y con qué velocidad final cae a la red de protección. Bien, vamos a ver si podemos hacerlo todo eso con este único dato que tenemos, que es el tiempo de vuelo. Entonces ya tenemos el primer dato, que es el tiempo de vuelo, sería el tiempo completo desde aquí hasta acá. Voy a puntear como si fuera la misma trayectoria, pero ahora es el tiempo total, es decir, el tiempo de vuelo. Aquí tenemos estos 8 segundos. Y entonces ese primer resultado ya lo tenemos, es el inciso D, el tiempo de vuelo es precisamente 8 segundos, como lo identificamos muy bien en este enunciado. Y ahora, ¿qué podríamos calcular, muchachos? ¿Alguna idea? Piénsenle mientras regreso. Perdón. Muchachos, perdón, ya estoy de regreso. ¿Qué podemos calcular a continuación? Sugerencia. Si conocemos el tiempo de vuelo, ¿qué podemos? ¿Podría ser el de subida y el de bajada? El de subida y el de bajada, por ejemplo, ¿cómo podemos calcular el de subida? ¿Qué sería igual el tiempo de subida? ¿O de dónde lo calculamos? Del tiempo, ay, se me fue el nombre. Bueno, el de 8 segundos se divide entre 2. Tiempo de vuelo. Sí. Vamos a recordar que el tiempo de vuelo va a ser igual al doble del tiempo de subida, ¿no? O sea, porque se tarda lo mismo en subir que en bajar. Y entonces de aquí podemos despejar el tiempo de subida y efectivamente nos da, como dice Verónica, nos da el tiempo de vuelo sobre 2. Y luego eso me da, son 8 segundos lo que tarda en total el vuelo del acróbata. Entre 2 me da que el tiempo de subida es de 4 segundos. Y entonces, en este mismo instante podríamos determinar otro valor. ¿Cuál sería? Tiempo de bajada. Tiempo de bajada. ¿Cómo hacemos eso para determinar el tiempo de bajada? ¿Qué consideración hacemos? Que el tiempo de bajada debe ser igual al tiempo de subida y sumados tienen que dar el tiempo de vuelo. Gracias, Brittany. Perfecto, exactamente. Si hacemos esa consideración de que el tiempo de subida, perdón, de bajada, debe ser igual al de subida, pues ya, sin hacer ninguna operación, incluso podemos determinar cuál es el tiempo de bajada. Entonces, si son iguales, pues el tiempo de bajada también es de 4 segundos y vemos directamente, incluso sin hacer la operación, que si lo sumamos, pues me van a dar el tiempo de vuelo. Digo segundos y escribo metros. Bueno, eso es normal. 4 segundos. Ok, ya tenemos entonces tiempo de subida, tiempo de bajada. ¿Qué podríamos calcular más? Nos hace falta altura máxima, nos hace falta velocidad, porque es lanzado, velocidad inicial. ¿Alguna idea, muchachos, con qué podemos seguir? Si no hay idea, lo que tenemos que hacer es pues ver qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos. Por principio de cuentas, ¿cuál es nuestro menú? ¿De dónde podemos echar mano para poder determinar esto? Es decir, ¿cuáles son las ecuaciones, las fórmulas que podemos utilizar? Vamos a recordar que... ¿Podría seguir la velocidad? Ajá, ¿de cuál ecuación? A ver, díctame la ecuación y vemos si la podemos calcular.
¿no? Vamos a recordar las ecuaciones, muchachos. La primera me habla de la velocidad final. Me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Podríamos despejar esa, ¿no? Para que quede con la velocidad inicial. A ver, vamos a ver. Pero no se podría despejar, ¿o sí? Porque aunque la despejemos, no tenemos ni la velocidad final ni la inicial. Sí, ok, pero podemos hacer una consideración. Vamos a despejarla y ahorita hacemos la consideración. Primero, me interesa despejar la velocidad final. Y esta es la ecuación más simple con la velocidad final. Vamos a despejarla, muchachos. ¿Cómo me queda despejada la velocidad inicial? ¿A qué será igual? Tengo la velocidad final de este lado y esto que está sumando lo tengo que pasar de este lado. ¿Cómo me queda? Negativo. Negativo. A la velocidad, me queda la velocidad final menos la gravedad por el tiempo. Si están de acuerdo, esto que estaba sumando queda para acá multiplicando. Ahora, no conocemos la velocidad final, tampoco la inicial, pero si hacemos una consideración, no aquí, en este punto donde termina el movimiento, no en este punto donde termina el movimiento, sino aquí arriba, en este punto donde sí conocemos una velocidad final en este instante. ¿Cuánto vale la velocidad final en este instante, muchachos, que acabo de redondear? Cero. Acá tenemos una velocidad que podemos considerar una velocidad final parcial, digamos una velocidad final, no la velocidad final de completo el movimiento, pero sí podemos saber cuánto vale esta velocidad. Vamos a hacer esta consideración aquí, que tenemos una velocidad final de 0. Y entonces en este instante también conocemos un tiempo, que es el tiempo de subida. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale este tiempo de subida? 4 4 segundos. segundos. Entonces vamos a hacerlo tomando en cuenta este punto en donde sí conocemos una velocidad final y conocemos un tiempo. Entonces conocemos velocidad final y conocemos tiempo. La gravedad es una constante, entonces pues será todo lo que necesitemos para calcular esa velocidad inicial. Vamos a ver entonces que la velocidad inicial, vamos a sustituir los valores. En ese instante, ¿cuánto vale la velocidad final? 0. 0 metros por segundo. Ahora, menos, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8. Menos 9.8. Menos 9.8. Recuerden, importante en este momento, siempre negativa. Menos 9.8 metros por segundo. ¿Cuánto vale, por segundo cuadrado, perdón? ¿Cuánto vale el tiempo en ese instante? 4 segundos. 4 segundos. Segundos. Y con eso tendrá que ser suficiente para calcular esta velocidad. Entonces, esta velocidad inicial va a ser igual a menos por menos más 9.8 por 4. 39.2. 39.2. 39.2. ¿Qué unidades? Metros por segundo. Metros por segundo es velocidad. Estos segundos cuadrados con los segundos se eliminan. Me quedan solamente metros por segundo, efectivamente. Pues ya tengo, haciendo esas consideraciones, tengo mi velocidad inicial. Entonces, pues, a veces habrá que buscar precisamente pues esos datos que están implícitos, que no me los dicen explícitamente, pero que yo sé que existen. Por ejemplo, esta velocidad en este punto. Eso es importante e interesante considerarlo en algunas ocasiones como esta, donde aparentemente pues no conocíamos el otro dato, no podíamos, pero ya vimos que sí. Entonces ya tenemos esta velocidad inicial. Muchachos, directamente en este momento podemos calcular otra cosa, incluso sin hacer ninguna operación. ¿Qué sería? La velocidad La final. La velocidad final. ¿Cómo sabemos cuál es la relación entre la velocidad final y la velocidad inicial? Sí, son Sumando iguales. velocidad. Ah, es igual, pero negativo. Así es, igual pero negativa. Entonces simplemente diciendo que la velocidad final es menos la velocidad inicial. Entonces con eso ya podemos determinar que la velocidad final es lo mismo, pero negativo, es menos 39.2 metros por segundo. Es la misma que tenía cuando iba hacia arriba, pero ahora va hacia abajo, en dirección hacia el eje negativo de las 10. Está aquí, esta velocidad final tiene esta dirección. Esta velocidad inicial tiene esta dirección, por eso esta es positiva, y por eso la final es negativa, pero tienen el mismo valor, porque pues, esa es la consideración de este movimiento en este momento. Muchachos, muy bien, ya tenemos entonces, vamos a recapitular qué es lo que ya tenemos para ver qué nos falta.
Tenemos el inciso D ya está aquí. Ese fue el tiempo de vuelo. Tenemos el tiempo de subida, que fue el inciso B. Esto es el inciso B. Tenemos el tiempo de bajada, que es el inciso C. Tenemos el tiempo de vuelo, ya lo puse. La velocidad con que es lanzado, que es el inciso E. Y la velocidad con que golpea la red de protección, que es la velocidad de final. O sea que ya tenemos todo. Ah, no, me falta la altura. Me falta la altura, que es la primera. La altura máxima que alcanza. Muchachos, la altura máxima que alcanza es esta H que está aquí indicada. ¿Cómo la puedo determinar? Con la 4. Con la 4, a ver qué dice la 4, cómo expresa la 4, díganme. Velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Velocidad final, la 4 me dice que la altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, sobre 2, Sí, ¿verdad? Por por tiempo. tiempo. ¿Cuánto por el tiempo? Ajá. Ok, por el tiempo. Ahora sí, nada más hay que ser cuidadosos aquí. ¿Cuál velocidad final vamos a utilizar? ¿Y cuál? Porque queremos, cuando la altura es máxima, queremos en este punto. ¿Qué tiempo corresponde en este punto? De 4 0. Tiempo de 4 segundos, efectivamente. Y la velocidad final en ese instante, sería 0. Entonces hay que considerar eso cuando hacemos esta ecuación. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener buen resultado porque la velocidad final aquí fue 0, más la velocidad inicial que calculamos de 39.2 metros por segundo, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, en este caso el tiempo de subida, porque es el punto exactamente donde queremos calcular esta altura, es de 4 segundos. Si hacemos esta operación nos queda 39.2, me falta aquí el punto 2. 39.2 entre 4, muchachos, ¿cuánto? Entre 2, perdón, me da 19.6, ¿no? 19.6. 19.6 metros por segundo por 4 segundos, ¿cuánto me da? 78.4. metros. 78.4 metros. Esto es igual a 78.4 metros. ¿Ya está? Y esta es la altura máxima que alcanza. Esto corresponde al inciso A. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Quieren que hagamos el cálculo de la altura con otra ecuación? Díganme otra ecuación para corroborar que efectivamente se puede. La segunda, La segunda, ¿cómo dice la segunda ecuación? es para confirmar altura. Ajá, sí. Entonces la tercera. La tercera, ¿qué dice? Velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial por tiempo, más un medio de gravedad, ¿verdad? Por tiempo al cuadrado. Gravedad por tiempo al cuadrado. Ok. Vamos a ver si esto nos da lo mismo, que en teoría sí. La velocidad inicial, 39.2. ¿Sí? 39.2 metros por segundo. Por el tiempo. Y el tiempo nuevamente hay que tener cuidado. El tiempo es el instante en que queremos la altura máxima. ¿Cuál es ese tiempo? De 4 subida. segundos. El de subida de 4 segundos. Si lo hacemos en otro instante, en otro tiempo, pues no va a ser exactamente la altura máxima, será cualquier otra altura, pero no la máxima. Y luego a eso le sumamos un medio de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, este mismo tiempo de 4 segundos, pero ahora al cuadrado. Ayúdenme, muchachos, con sus calculadoras. 39.2 por 4. 156.8.
156.8, ok, 156.8 metros por segundo quedan metros, ¿no? Sí, Y luego más por menos, menos un medio por 9.8 me va a dar 4.9. 4.9 metros por segundo cuadrado por 4 segundos 16. 16 segundos cuadrados. Entonces, estos segundos cuadrados con los segundos cuadrados se van a eliminar y me van a quedar solamente 156.8 metros. Menos, muchachos, ayúdenme con la operación. ¿Cuánto me da? 14.9 por 16. 238.4 Profe, pero metros. sería 4.9, ¿no? Y 4.9, da ¿no? Este era un 78.4. paréntesis, no era Ah, ok. 4.9 por 16, sí. 78.4. 78.4. 78.4, ok. Y 156.8 menos 78.4, ¿cuánto me da? 78.4 metros. 78.4 metros, que es exactamente lo mismo que obtuvimos arriba. 78.4 metros. Entonces ahí, bueno, solamente corroborando que cualquiera de las ecuaciones que usemos me va a dar el mismo resultado. Desde luego, si usamos el tiempo adecuado, porque aquí como tenemos varios tiempos, hay que ser cuidadosos en ese punto de usar el tiempo que efectivamente nos va a dar el resultado que queremos. Porque pues nosotros podríamos calcular la altura de este acróbata en cualquier instante, diferente a la altura máxima. En cualquier instante lo podríamos hacer, podríamos determinar en cualquier momento cuál sería su altura. Y de hecho es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Pero bueno, antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿No hay dudas, preguntas ni comentarios? Voy a tomar eso como un no. Voy a pasar al siguiente ejercicio, muchachos. Es básicamente el mismo. Mientras es que tengo algo tengo un poco de agua en la lumbre, quiero que no se me queme. Voy a darme una vueltecita. Mientras, alguien que me ayude leyendo el enunciado del problema, por favor, muchachos. Los escucho. Ya fui y regresé y no escuché a nadie leyendo el enunciado, muchachos. ¿Quién me ayuda? Si quiere, yo le ayudo, profe. Por favor, Verónica, dime. Usando los datos encontrados en el problema anterior, cuando han transcurrido 5 segundos desde que el acróbata fue disparado por el cañón, determina A, la altura a la que se encuentra con respecto a la red de protección y B, la velocidad que posee en ese instante. Muy bien. Entonces, gracias, Verónica. Vamos nos queda un minuto, pasadito de un minuto de esta sesión. Vamos a aprovechar este minuto para ir, poniendo los datos en el esquema del problema. Aquí ya tenemos el acróbata que es lanzado verticalmente por el cañón y hace un tiro vertical. Alcanza una máxima altura y luego empieza a caer. Y desde luego alguien tiene que retirar el cañón para que no se estrelle con el propio cañón y tiene que poner acá una red de protección para que no se
accidente el acróbata y bueno, aminore el impacto de su caída. Pero bueno, vamos a ver qué conocemos de este problema. Si me dice que es con los datos encontrados en el problema anterior, ya tengo datos que conozco. ¿Como cuáles, muchachos? ¿Qué datos ya conozco aquí? Tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo de... Ah, pero solo ahí o del problema anterior. Vamos a poner todos los que conocemos aquí. Tiempo de subida. Tiempo de bajada, Ajá, ¿cuánto fue de subida? 5. 4. 4, ¿no? 4 segundos. Ah, sí, 4. Conocemos también el tiempo de bajada. ¿Cuánto fue? De 4 segundos. 4 segundos. También de 4 segundos. También conocemos el tiempo de vuelo, por ejemplo, hasta acá, ¿no? Sí, de 8 segundos. De 8 segundos. Y además conocemos otros datos. Por ejemplo, conocemos la velocidad inicial y la final. Ahorita la ponemos. Vamos a la pausa de los 2 minutos, muchachos. Nos reconectamos y continuamos. Por favor, los espero. Y seguimos resolviendo este problema.